Buenas tardes. La Academia Matritense del Notariado recibe hoy con enorme agrado y gratitud a Juan Ignacio Signes de Mesa, que es letrado en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, con el que tenemos ya una relación muy asidua de muchos años a través de la Academia de Práctica Jurídica Europea que él dirige, y su conferencia pues creo que es de gran interés porque nos habla una persona que conoce muy bien todos los entresijos y toda la jurisprudencia del tribunal. A continuación cedo la palabra al secretario de esta Academia Matritense del Notariado, que, como es habitual, realizará la presentación de nuestro conferenciante. Muy bien. Buenas tardes. Juan Ignacio Signes de Mesa es, como acaba de decir el decano, letrado referendar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, adscrito actualmente al Tribunal General. Nacido en Madrid, se licenció y doctoró en la Complutense. También es graduado en la Harvard Law School de Cambridge, en Massachusetts, y en el Colegio de Europa de Brujas. Y ha sido investigador visitante en el European Law Research Center de la Universidad de Harvard y en el Max Planck Institute for Procedural Law de Luxemburgo. Antes de su incorporación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fue abogado asociado del estudio jurídico al profesor Fernando Sánchez Calero, bien conocido y valorado en esta cátedra. Ha impartido docencia sobre derecho sustantivo y procesal en la Universidad Complutense, en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, en la Fundación pour le droit continental de París, en la Universidad de Nancy, en la Sergio Arboleda de Bogotá, etc. Es fundador y director de la Academia de Práctica Jurídica Europea y es copresidente de la sección de Derecho de la Unión Europea e Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ha dirigido encuentros académicos sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su jurisprudencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el Real Colegio de España de Bolonia, entre otras muchas instituciones. Es miembro colegiado del New York Bar y desde 2016 es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, donde interviene como vocal de su sección séptima de Derecho Internacional Privado. Es autor de numerosas publicaciones sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en editoriales y revistas jurídicas de prestigio, de entre las que destacan los títulos Derecho Procesal de las Ayudas Públicas, Derecho Procesal Europeo, Código de Práctica Procesal Europea y otras muchas, todas atinadas, por cierto, sobre derecho de la competencia y estabilidad financiera, liberalización de monopolios públicos, etc. Y desde hace más de 15 años, Juan Ignacio Signes se integró en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que, como se ha dicho, es letrado ejerciendo sus funciones en el gabinete de uno de los abogados generales del Tribunal, institución, como es sabida, muy prestigiada, que en nada se parece a la de abogados del Estado, abogados fiscales o función pericial, porque están más cerca de la órbita judicial y su cometido es aportar a los jueces opinión o dictamen, redactando autos y sentencias con total imparcialidad e independencia, opinión que no es vinculante, pero sí muy respetada por su prestigio y reputación. Juan Ignacio Signes, por cierto, sigue siendo el letrado español en activo con mayor antigüedad y renombre en el cargo. En resumen, estamos ante un jurista excepcional de talento y capacidad acreditados, con cuya disertación se honrará la prestigiada cátedra de esta academia. No sería fácil, en efecto, encontrar persona más acreditada y solvente para valorar justamente
la función del tribunal como garante de la deseable unión de derecho. No le quito un minuto más. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ilustrísimo decano, gracias por la bienvenida a este Colegio Notarial de Madrid. Ilustrísima señora vicedecana del colegio, muchas gracias también por la acogida. Secretario de la Academia, gracias por la presentación y por las amables palabras. Distinguido miembro también de la mesa presidencial. Queridos compañeros, queridos amigos, el decano lo sabe bien, la vicedecana también. No es la primera vez que tomo asiento en este sillón del conferenciante de este bello salón del Colegio Notarial de Madrid. Lo he hecho en otras ocasiones, con ocasión de los actos solemnes que se enmarcan en la Academia de Práctica Jurídica Europea, que desde el año 2017 acoge generosamente el colegio. El caso es que en esos actos siempre intento enfatizar el sentimiento de agradecimiento por la acogida siempre exquisita, siempre amable, que intento personalizar en su decano. En el día de hoy me van a permitir que a ese agradecimiento por la invitación para impartir la conferencia prevista en el día de hoy, añada también un sentimiento de orgullo y de privilegio por formar parte a partir de ahora del elenco de ilustres conferenciantes que han intervenido en esta Academia Matritense del Notariado, que el otro día uno de mis maestros me definía como uno de los foros jurídicos más respetados y más autorizados de nuestro país, y yo me voy a permitir, sin caer en el exceso, también calificarlo como uno de los foros más destacados, amparándome en mi experiencia de más de 20 años viviendo en el extranjero, de Europa incluso, ¿no? El caso es que me congratula además que hayan tenido la sensibilidad de incluir un tema como el de hoy, a propósito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lleva por título el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como garante de una unión de derecho, porque ello me va a permitir referirme a situaciones de extraordinaria actualidad, a cuestiones de gran relevancia en el plano europeo, probablemente eclipsadas por la situación triste que estamos viviendo todos en el flanco oriental de Europa, pero al mismo tiempo me va a permitir, además, este tema, brindar un pequeño homenaje al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que probablemente ustedes no lo sepan, pero este año conmemora su 70º aniversario. En ese sentido, pues digamos que comenzó su labor en 1952 en el seno de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA. Posteriormente, después del Tratado de Fusión Institucional en 1965, se convirtió en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Hoy en día, después de Lisboa, pues una vez desaparecidas las Comunidades Europeas, pues es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que cabe que la jurisdicción suprema de la Unión. Quienes tenemos el privilegio de colaborar en su seno, la verdad es que nos afanamos siempre por destacarlo como el hacedor, a fin de cuentas, aquel que ha definido, la institución que ha definido las bases del ordenamiento en el cual se asienta la acción cotidiana de la Unión, y que, en definitiva, bueno, pues hacen que la Unión se comporte ordinariamente en el día a día como una unión de derecho. En mi intervención me voy a referir, en primer lugar, a esta labor encomiable del Tribunal de Justicia, sobre todo a la hora de desarrollar una serie de principios, como el principio de eficacia directa, el principio de primacía, que, más allá de lo que es su vertiente técnico-jurídica, más allá de su trascendencia para el práctico del derecho, que es capital, nos ha permitido construir la Unión Europea tal y como la observamos hoy en día. Y ello sin perjuicio de las tensiones que ha llevado siempre aparejadas desde su formulación en la década de los 60 del siglo XX, ¿no? Tensiones que nos hacen hablar en ocasiones de una legitimidad contestada o negociada del derecho de la Unión, ¿no? Todo esto también, de manera convenida con el secretario de la Academia, me va a permitir referirme a todos estos episodios de difícil diálogo judicial que hemos presenciado en medios y que han tenido como protagonistas fundamentales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un lado, y a altas jurisdicciones constitucionales y supremas de algunos Estados miembros, fundamentalmente el Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, y la alta jurisdicción polaca. Ojo, no solamente ellos, pero fundamentalmente, digamos que han sido los casos más mediáticos, y a ellos me referiré más tarde. Me va a permitir que comience por recordar lo elemental, ¿no? Y es que los tratados, en particular el Tratado de la Unión Europea, encomienda al Tribunal de Justicia una labor muy compleja, pero formulada en términos muy elementales, como es la de garantizar que en la interpretación y en la aplicación de los tratados el derecho sea respetado, ¿no?
El decano lo recordará. Siempre suelo citar en este punto a Walter Hallstein, que fue el primer presidente de la Comisión Europea, que entiendo que en uno de los primeros debates del Colegio de Comisarios sostenía algo que es evidente, pero que pasa normalmente desapercibido, y es que la Unión Europea no cuenta con un poder coercitivo propio, decía, no tiene una policía, no tiene, como en Estados Unidos, una Guardia Nacional, ¿no? Que cuando los estados del sur no aceptan las sentencias de la Corte Suprema en materia de segregación racial, pues se envía a la Guardia Nacional para que lo solvente, ¿no? Dice, el único instrumento de que dispone a efectos de llevar a cabo los objetivos que los tratados le encomiendan es el derecho en el que se asienta y el derecho que crea, nada más. Y esto es muy relevante a la hora de poner énfasis en lo que he señalado anteriormente, y es que la Unión Europea en su actuar ordinario se comporta como una unión de derecho. Y además, para poner de manifiesto la enorme labor o la enorme trascendencia de la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en establecer las bases de creación, no ya de una disciplina jurídica, como pudiera ser el derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, sino las bases de creación de un ordenamiento jurídico en sí mismo, con un ordenamiento que tiene todas las características de los ordenamientos nacionales, pero que en este caso tiene ampleur, ¿no? Que tiene envergadura supranacional, se aplica a todos los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea. Un ordenamiento que al mismo tiempo pues es, tal y como ha sido definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, autónomo e independiente de los ordenamientos jurídicos nacionales. Y aquí está una de las cuestiones más espinosas de la definición del Tribunal del ordenamiento europeo, en la medida en que la legitimidad a ojos del Tribunal, la legitimidad del ordenamiento jurídico europeo no descansa en las normas de reconocimiento constitucionales nacionales, sino que es legítimo en sí mismo, como resultado de la cesión de soberanía que resulta del compromiso de los tratados y de la adhesión a los mismos, ¿no? Esto es uno de los puntos más controvertidos dentro de lo que es esa dialéctica entre la narrativa europea y la narrativa nacional de la legitimidad del derecho de la Unión Europea, ¿no? Y por último, el de ordenamiento jurídico de la Unión, tal y como ha sido definido por el Tribunal de Justicia, es un ordenamiento que tiene una vocación de plenitud, es decir, de dar una respuesta jurídica a todas las cuestiones que se plantean en el actuar ordinario de la Unión, conforme a las fuentes que el propio ordenamiento europeo ha definido en sí mismo, ¿no? Entiendo que lo que voy a decir a continuación puede resultar, en fin, para la narrativa nacional, como decía anteriormente, discutido, pero si bien pudiéramos todos convenir que Europa, ya el grado es discutible, pero no responde hoy en día a un modelo desde el punto de vista político, a un modelo federal, de Estado federal, me voy a limitar a exponerlo de la manera más neutral posible, pero desde luego que opera funcionalmente, digamos desde una perspectiva descriptiva, opera de manera absolutamente federalizada desde el plano jurídico. Es decir, eso es esto es uno de los elementos más elementales del entender del derecho a la Unión, tal y como nosotros al menos lo concebimos en el seno del Tribunal y cómo al fin de cuentas ha sido elaborado por parte de la doctrina constitucional europea, de algún modo, ¿no? Y esto tiene un especial mérito, porque esto es algo que también suelo destacar en mis intervenciones, y es que el Tribunal de Justicia, a diferencia del resto de instituciones que forman parte de la Unión, de las instituciones que se encuentran en Bruselas, políticas, no tiene agenda, no tiene una agenda de objetivos. El Tribunal de Justicia permanece en su sede en el pequeño Gran Ducado de Luxemburgo, a la espera de los recursos y de las cuestiones prejudiciales que le hacen llegar los justiciables o los tribunales nacionales, nada más. Es una labor puramente interpretativa, hermenéutica, no tiene mayor ambición que esa. Y al mismo tiempo, probablemente el Tribunal de Justicia pues se ha beneficiado tradicionalmente de su localización sigilosa en Luxemburgo, alejada del foco mediático que caracteriza o que se ha impuesto sobre las instituciones políticas de Bruselas. Pero desde luego que esa situación hoy en día ha cambiado. Y la prueba de ello probablemente es que hoy estamos departiendo sobre este tema en la Academia Matritense del Notariado, sin hablar, por supuesto, de todas las noticias que aparecen en medios relativas a las resoluciones del Tribunal de Justicia y a las opiniones de los abogados generales, ¿no? Por supuesto que el hecho de que haya cambiado, digamos, se vea bajo el foco mediático actualmente, pues lo expone también políticamente. Eso es, y prueba de ello, por ejemplo, es el hecho de que recuerdo que el tercer punto, además aplaudido en la declaración de Theresa May en Downing Street después del primer acuerdo del Brexit, fue justamente la aclamación de que el Reino Unido por fin iba a escapar de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tercer punto.
y ello decía algo así como "We will get back the control over our laws". O sea, recuperaremos el control sobre nuestro derecho, ¿no? En cualquier caso, todos estos elementos, digamos, toda esta controversia en lo que es la narrativa a veces la narrativa europea, de lo que es la constitucionalización de los tratados y la narrativa nacional que se contrapone, como vamos a ver, o como voy a intentar explicar posteriormente con los episodios relativos al BBG, ¿no?, y a la jurisdicción polaca, todo esto se ampara insisto, en la elaboración histórica de una serie de principios, sobre todo en la década de los 60 del siglo XX, el principio de primacía, el principio de efecto directo, muchos otros, pero probablemente estos sean los que nos resulten más familiarizados. El principio de primacía, que insisto, es capital para entender cómo la Unión Europea se ha construido desde los años 50 del siglo XX, establece que las normas europeas, asumiendo por supuesto que se adoptan conforme a los procedimientos preestablecidos en el tratado, digamos, conforme a las bases competenciales previstas en los tratados, y en definitiva, respetando la legalidad comunitaria, prevalecen sobre las normas nacionales, ¿no?, en ocasiones sometidas a ciertas condiciones. El principio de primacía fue adoptado en una célebre sentencia que conocerán todos ustedes, como es la sentencia Costa-Enel, del año 1964, que es casi coetánea a la sentencia de grandísima relevancia constitucional, como es la sentencia Van Gengenlos, en la que se define el principio de eficacia directa, y en virtud del cual los particulares pueden acudir a los tribunales nacionales para hacer valer y para solicitar la tutela de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión les reconoce. Esto es sumamente importante, porque, como comprobarán ustedes fácilmente, esto hace que el primer juez europeo, el primer juez encargado y responsable de aplicar las normas europeas, sea el juez nacional. No tanto el juez de Luxemburgo, sino es el juez nacional. Y esto tiene una relevancia muy importante por lo que se refiere y por lo que hablaré posteriormente respecto a la cuestión polaca, ¿no?, de por qué la Unión Europea tiene legitimidad a la hora de entrar a valorar la reforma a la magistratura polaca que se está llevando a cabo en estos días, ¿no? El caso es que lo más importante al referirme a estos principios es no ya solamente el enunciado, sino el razonamiento que ampara la formulación o la enunciación de estos principios por parte del Tribunal de Justicia, insisto, en la década de los 60 del siglo XX. Y es que, en primer lugar, el Tribunal de Justicia entiende que los tratados conllevan una cesión de soberanía en favor de la Unión, por eso hablamos de supranacionalidad y de integración. En segundo lugar, entiende que los tratados no son solamente o vinculan a los Estados, sino que el telos definitivo de los propios tratados es la creación de una unión de los pueblos de Europa. Esto, en definitiva, en términos muy simples, ha significado desde entonces que los tratados no han sido concebidos por el Tribunal de Justicia como normas o como instrumentos de derecho internacional clásico, sino como una carta constitucional para Europa y sus ciudadanos, ¿no? Y aquí probablemente uno de los aspectos más positivos de la integración que hemos vivido hasta ahora, pero al mismo tiempo también la fuente de las tensiones que surgen cuando, insisto, jurisdicciones supremas, jurisdicciones constitucionales de los Estados miembros, pues plantean o cuestionan, entre otras cosas, la primacía del derecho de la Unión. A mí lo que me gustaría destacarles es sobre todo, creo que tal y como se la he relatado, esta jurisprudencia es suficientemente ilustrativa para poner de manifiesto que el Tribunal de Justicia la elaboración de estos principios tuvo como resultado lo que llaman los anglosajones el empowerment. Probablemente la traducción en castellano sea menos adecuada, pero el empoderamiento de los justiciables, ¿no?, el empowerment de los justiciables y los ciudadanos, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal de Justicia hizo que el justiciable se convirtiera en protagonista de primer orden de la integración en Europa, basculando el poder de dicha integración de la acción política de los Estados miembros a la acción privada de aquellos que consideraban que tenían algún tipo de derecho que el ordenamiento jurídico europeo les reconocía. Y esto es sumamente importante, porque, insisto, estamos hablando también de una elaboración de principios en un contexto en el cual las instituciones públicas digamos, las instituciones de la Unión o de las comunidades en aquel momento estaban absolutamente paralizadas por crisis políticas como la de Charles de Gaulle, de la silla vacía, que todos ustedes recordarán, o como, por ejemplo, simplemente la existencia de la regla de la unanimidad para adoptar cualquier tipo de directiva o de reglamento, ¿no?
lo cual suponía, a fin de cuentas, el reconocimiento de un derecho de veto a cualquier Estado miembro que no estuviera de acuerdo con una determinada proposición legislativa de la Comisión. De modo que las instituciones, digamos, políticas de la Unión estaban absolutamente paralizadas a la hora de adoptar legislación que pudiera armonizar positivamente las normas de los Estados miembros, ¿no? Y por eso la importancia de dar ese, digamos, de reconocer el papel y el dar la fuerza al justiciable que se encontraba desde aquel momento respaldado judicialmente para hacer valer todos los derechos que el ordenamiento jurídico europeo le reconociera, ¿no? En ese sentido me van a permitir que enfatice de la manera más enérgica la eficacia que desde sus orígenes tuvo la combinación de los principios de efecto directo y de primacía del derecho de la Unión con el instrumento procesal por antonomasia establecido en los tratados, que es la cuestión prejudicial. Es así como se ha construido Europa desde entonces. Así. Es decir, Europa es el resultado, por eso les invito a que no consideren que caigo en un exceso cuando me refiero a que Europa se ha construido tal y como la observamos hoy en día sobre estas bases. Es que ha sido así. Cualquier otro entendimiento que no nos llevara a considerar estos postulados de primacía, estos postulados de cesión de soberanía en favor de las instituciones de la Unión, nos llevaría a estar en un contexto similar, por ejemplo, al del Mercosur, basados básicamente, digamos, o contextos de cooperación internacional, pero en ningún caso de integración. No podríamos hablar en ningún caso de integración tal y como la hemos vivido hasta ahora. Y por eso digo, mi rol mi deseo en el día de hoy es enfatizar el papel y el protagonismo del Tribunal de Justicia a la hora de establecer todos estos principios. Todos estamos mucho más familiarizados con la acción de la Comisión, tanto que guardiana de los tratados, es justificado. Entonces tenemos más presente también la labor del Parlamento Europeo y del Consejo. Pero la institución que ha quedado, no diré relegada, porque probablemente, como decía antes, se ha visto beneficiada por esa situación, ¿no? Por ese sigiloso emplazamiento en Luxemburgo. Pero desde luego que el Tribunal de Justicia ha sido el que ha establecido las bases de creación de lo que después nos ha permitido el construir Europa tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? No obstante, esto también es cierto, aquí es donde yacen todas las tensiones constitucionales, es decir, la lectura en clave constitucional de los tratados por parte del Tribunal de Justicia, en el sentido que acabo de exponerles, nos hace, digamos, es la fuente de las tensiones que hemos podido presenciar en medios y que, en definitiva, bueno, pues contestan que los tratados, respondan más bien a instrumentos que hayan de ser leídos en clave constitucional y que sean meros instrumentos de derecho internacional público, ¿no? Yo lo entiendo todo cuanto les acabo de relatar, desde luego que choca con una concepción mucho más, digamos, más ortodoxa, más formalista, me atrevería a decir más continental del contenido de los tratados y de la vehiculación de la cesión de soberanía por parte de los mismos. Entiendo que también sea difícil en ocasiones de asumir en sede nacional el hecho de que el carácter autónomo del ordenamiento nacional europeo, del ordenamiento europeo, a la medida en que se sigue considerando que la soberanía reside en los Estados, y también entiendo que haya cuestionamientos respecto a la legitimidad de un tribunal a la hora de establecer estos postulados. Pero me atrevería incluso también a decir que desde un entendimiento más anglosajón, a veces menos continental, esta manera de proceder del Tribunal de Justicia siempre se ha justificado de mejor manera, ¿no? Y sobre todo estableciendo paralelismos en ocasiones con la Corte Suprema norteamericana. De todos modos, tampoco me puedo extender en ello, simplemente decir que el principio de primacía, tal y como ha sido perfilado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que establece las bases que les he relatado anteriormente, siempre ha sido contestado en la medida en que el principio de primacía, tal y como se ha ido definido, se impone incluso respecto a normas anteriores adoptadas en los Estados miembros, lo cual en ocasiones pues ha suscitado fricciones. Se ha planteado, el principio de primacía se impone incluso respecto a normas que forman parte del acervo cultural jurídico de los Estados miembros, como pudiéramos decir en el caso de España, el Código Civil,
que se ha visto modificado, ¿no?, a raíz de las resoluciones adoptadas por el Tribunal de Justicia en materia de consumidores, ¿no? Quiero decir que esto tiene un impacto y entiendo que no puedo entrar tampoco a valorar las resoluciones del Tribunal en esta materia, pero sí que tiene un impacto y en ocasiones suscita un rechazo, ¿no?, o suscita al menos un cuestionamiento de cómo la primacía de una norma, de las normas actuales, en este caso la directiva adoptada en 1993 sobre cláusulas, en materia de consumidores, pues puede poner en cuestión el Código Civil en 1889, ¿no? Pero es que además la primacía se impone respecto a las normas constitucionales nacionales, que tienen una carga identitaria significativa, ¿no? Pero esto es otro de los aspectos que normalmente se objetan cuando nos referimos a la primacía del derecho a la Unión y que se encuentran en el sustrato de todos los episodios a los que me refería anteriormente y las reacciones de los tribunales constitucionales nacionales, ¿no? Las tensiones también emergen por la cuestión que los alemanes llaman como la competence, es decir, con la K y Z al final, es decir, quién tiene la competencia sobre la competencia, quién tiene la competencia para definir qué cae en el ámbito competencial de la Unión y qué cae en el ámbito competencial de los Estados miembros, ¿no? Y bueno, toda vez que la Unión Europea, como todos ustedes saben, se rige por el principio de atribución de competencias, ¿no? Este es otro de los elementos que también suscita mucha reflexión a nivel nacional. Y por último, digamos que la constitucionalización del orden europeo, tal y como la he descrito anteriormente, pues desde luego que también choca con ese entender por parte de las altas jurisdicciones nacionales, constitucionales nacionales, de que existe un núcleo identitario, un núcleo constitucional del que en ningún momento se van a desprender o desentender, ¿no? Y eso en francés lo llaman l'essentiel de la République. Es algo que el Consejo de Estado francés en ningún momento se va a desentender de cuanto entiende que es el núcleo duro de identidad francesa, ¿no? Entonces, por eso digo, en la práctica esto sirve para argumentar normalmente por parte de los tribunales constitucionales nacionales el hecho de que ellos mismos pueden entrar a valorar la legalidad de las normas europeas a la luz de sus propias constituciones, ¿no? Entonces, estos son un poco los aspectos, como digo, los aspectos de cuestionamiento de la primacía y del efecto directo que les he descrito anteriormente y que tienen una importancia capital, insisto, desde la narrativa europea de la construcción jurídica de Europa, ¿no? Estos elementos también nos permiten descifrar los distintos episodios, que tal y como los he definido anteriormente, en los cuales el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respaldado, por cierto, en todo el momento por la Unión, se ha visto replicado por altos tribunales constitucionales nacionales, como es el caso del BWG, el Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional Alemán, en este caso no respaldado en absoluto por el Ejecutivo alemán, esto es importante enfatizarlo, y por otro lado también por la alta jurisdicción polaca, ¿no? No son los únicos. El Consejo de Estado francés, en una reciente decisión del 21 de abril de 2021, también ha puesto en cuestión la primacía del derecho a la Unión, en un asunto que se llama la Quadrature du Net, en materia de seguridad pública y conservación de datos personales, ¿no? En fin, el Tribunal Constitucional rumano también se ha pronunciado de manera opuesta a una sentencia previa adoptada por el Tribunal de Justicia, de modo que no se puede negar que existan supuestos en los cuales las altas jurisdicciones de los Estados miembros pues ponen en tela de juicio el entendimiento de la primacía, el entendimiento constitucional de los tratados, tal y como lo he definido anteriormente, ¿no? Me voy a referir, por acuerdo con el secretario de la Academia, a los asuntos más mediáticos, que son los que justamente conciernen a Alemania y a Polonia, ¿no? En ambos casos, tanto el Tribunal Constitucional alemán como el Tribunal Constitucional polaco ponen en cuestión la competencia de la Unión para referirse a ciertos ámbitos, y no ya solo eso, sino la competencia del Tribunal de Justicia para valorar la legalidad de las normas europeas en dichos ámbitos. En el caso de Alemania los supuestos hablamos de los programas de compra de deuda soberana definidos por el Banco Central Europeo con ocasión de las diversas crisis que hemos vivido desde la caída de Lehman Brothers en 2008, ¿no? En el caso de Polonia, el cuestionamiento viene dado por la magistratura, la modificación de la magistratura polaca,
que tanto la Unión como el Tribunal de Justicia consideran que violan los principios más fundamentales del Estado de Derecho, ¿no? Consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, ¿no? A pesar de estas similitudes, no obstante, los dos casos presentan diferencias muy importantes, ¿no? Voy a referirme en primer lugar a la cuestión del Tribunal Constitucional alemán, ¿no? El Tribunal Constitucional alemán ha dibujado siempre una relación muy tortuosa con la narrativa europea de la primacía. Básicamente en 1974, en un primer momento, ya dijo que no reconocería dicha primacía, que entraría a valorar la legalidad de las normas europeas a la luz de la Constitución alemana, en tanto en cuanto, por eso se conoce como la sentencia Solange, en tanto en cuanto el Tribunal de Justicia no garantizara una protección idéntica de los derechos fundamentales que la que él ejercía sobre la base del listado de derechos fundamentales de la Constitución alemana. Claro, se pueden dar ustedes cuenta de la dificultad de satisfacer este criterio, porque digamos que la protección de los derechos fundamentales también tiene un elemento identitario muy importante, que es diferente entre los distintos Estados miembros. Había el profesor Joseph Weiler de la Universidad de NYU, de la Universidad de Harvard, pues escribió un artículo que siempre recuerdo en estos contextos, y es que se llama Fundamental Rights, Fundamental Boundaries, que quiere decir derechos fundamentales, fronteras fundamentales. Por ejemplo, la protección de la libre expresión no es igual en Alemania, por ejemplo, respecto a manifestaciones, podríamos decir, nazis, que la protección de la libertad de expresión en países anglosajones, donde incluso se cubre ese tipo está protegido ese tipo de manifestaciones, ¿no? Al igual que podríamos decir el derecho al aborto en Irlanda, o la diferente concepción del derecho al aborto en Irlanda y en Alemania, ¿no? Lo que quiero decir es que el establecimiento de un criterio tan rígido como la protección idéntica como condición previa para el reconocimiento de la primacía de Europa, pues ciertamente era muy difícil de satisfacer, ¿no? Afortunadamente, posteriormente, lo que se conoce como la sentencia Solange II en 1986, Solange, insisto, en alemán significando en tanto en cuanto, el Tribunal de Justicia matizó su pronunciamiento anterior, sosteniendo que reconocería la primacía en tanto en cuanto la protección se asimilara, al menos a la que él podía reconocer en el ámbito nacional, ¿no? El caso es que posteriormente el Tribunal Constitucional alemán pues siempre ha mantenido esta tensión con la jurisdicción europea en Luxemburgo, y posteriormente, con ocasión de la ratificación de los tratados de Maastricht y de Lisboa, sostuvo que nunca reconocería la primacía de manera incondicional en la medida en que no existía un demos europeo. Claro, si la condición previa también es la constatación de la existencia de un demos europeo, pues entonces también es muy difícil que el Tribunal Constitucional alemán, o satisfacer las exigencias por parte del Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional alemán. No obstante, bueno, pues este es un poco el contexto que tenemos que del cual tenemos que tener presente para valorar los asuntos que recientemente han generado polémica, han generado controversia, y que se han dictado en materia, o por lo que se refiere a la Unión Económica y Monetaria Europea, ¿no? Son los asuntos Gauweiler y los asuntos Weiss, ¿no? Adoptados tanto en 2015 y en 2020, ¿no? Ambos eran recursos planteados por el Partido Alternativa por Alemania frente a los programas, de compra de deuda soberana establecidos definidos por el Banco Central Europeo. Acuérdense de las frases de la célebre frase de Draghi que decía "whatever it takes", cualquier cosa, todo lo que sea necesario para salvar el euro, ¿no? Y que fue justamente los programas que permitieron que la prima de riesgo bajara en el caso de España y de Italia, ¿no? Bueno, pues frente a estos programas definidos por el Banco Central Europeo hubo una serie de recursos planteados ante el Tribunal Constitucional alemán que elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia por primera vez en su historia, y que básicamente le cuestionó sobre la legalidad de estas iniciativas del Banco Central Europeo a la luz tanto del derecho de la Unión como del derecho nacional alemán. Esto es muy curioso, porque la respuesta del Tribunal de Justicia en la primera de los asuntos, en el asunto Gauweiler, después de examinar la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Banco Central desde Frankfurt, el Tribunal de Justicia recordó al Tribunal Constitucional alemán que es solamente Luxemburgo el competente para examinar la legalidad de las normas europeas, y en ningún caso el Tribunal Constitucional alemán.
En ese caso, el Tribunal Constitucional alemán, una vez recibida la sentencia derivada de la cuestión prejudicial, acató la sentencia y no digamos que no hubo un mayor desarrollo, no tuvo el episodio que quedó en ello. Pero ya en el segundo asunto, en el asunto Weiss, que es el que probablemente ustedes tengan más presente, porque fue la sentencia de 5 de mayo de 2020, llevó a que, pues a fin de cuentas, llevó a calificar al Tribunal Constitucional alemán a calificar como ultra vires no solamente la actividad del Banco Central Europeo, sino la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideraba que era legítima la labor del banco, ¿no? Al calificarla como ultravires, pues a fin de cuentas decía que el Tribunal de Justicia se había excedido en sus prerrogativas y que la Unión, en este caso el Banco Central Europeo, también había violado el ámbito competencial que le correspondía. Me gustaría en fin, compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre estas cuestiones, que son las que hemos tenido más presentes en prensa en los últimos años. Les ruego que no las tengan como apreciaciones presentes, sino más bien como consideraciones que he podido recopilar de lecturas académicas y de lecturas en medios, ¿no? Y la primera es la de la sensación creada por la reacción del Tribunal Constitucional alemán de una sensación mixta, en primer lugar de decepción por el hecho de que el Tribunal Constitucional alemán es muy reconocido en los ámbitos constitucionales europeos y tiene una influencia muy marcada en los tribunales constitucionales de los Estados miembros, sobre todo de Europa del Este, ¿no? Si observamos la reacción que ha tenido el Tribunal Constitucional polaco respecto a ciertas medidas de la Unión en materia de lucha contra la corrupción, negando nuevamente la primacía del derecho a la Unión, hay párrafos que coinciden palabra por palabra con la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Entonces, hay una suerte de sensación de decepción y me atrevería a decir, lo digo de manera muy matizada, pero también una sensación de hartazgo, en la medida en que el Tribunal Constitucional alemán, cada vez que existe una situación, digamos, de cierta relevancia mediática, pues ha establecido el modus operandi de que lo utiliza como para cuestionar el principio de primacía de la Unión, ¿no? Insisto, esto reproduzco simplemente, en este caso el hartazgo, pues me estoy refiriendo a un artículo publicado por el antiguo abogado general del Tribunal de Justicia, el profesor Cruz Villalón, en un diario español, ¿no? Pero imaginen básicamente que cualquier Tribunal Constitucional nacional pues pudiera establecer sus propios baremos de legalidad a la hora de enjuiciar las normas europeas, que sería la igualdad de los ciudadanos europeos en este contexto, ¿no? La segunda reacción que ha provocado esta sentencia por parte del Tribunal Constitucional alemán es una sensación de inseguridad jurídica y sobre todo de inestabilidad. Por tratarse de un ámbito tan sensible como es la Unión Económica y Monetaria, en primer lugar, por pronunciarse la sentencia el 5 de mayo de 2020, es decir, la semana en la que se estaba negociando el paquete de rescate a las economías europeas como consecuencia de la crisis generada por la pandemia. Y en segundo lugar, también la fecha es coincidente con 3 meses después de la salida efectiva del Brexit, ¿no? Del Reino Unido, de la materialización del Brexit, el 31 de enero de 2020, ¿no? Entonces, en cierto modo, por estas razones por la que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, por primera vez en su historia, emite un comunicado de prensa en el cual recuerda al Tribunal Constitucional alemán que ha de respetar el principio de primacía y que el único órgano judicial competente para valorar la legalidad de las normas europeas es justamente el Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Dicho esto, también me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre cómo opera la primacía. Nos explicaba también el profesor Joseph Waller en el Colegio Europa en Brujas que la primacía está amparada en la lealtad constitucional. Es decir, la primacía solamente funciona en la medida en que el interlocutor acepta dicha primacía en el contexto de Europa. Volvemos a esa idea de que no existe un poder coercitivo propio en la Unión Europea. Es decir, que el Tribunal de Justicia ha de ser consciente siempre de que su legitimidad está amparada siempre en el convencimiento de la jurisdicción a la cual ha de dirigir la respuesta a la cuestión prejudicial planteada, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría compartir con ustedes una anécdota, y es que se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional alemán, en su sentencia Weiss de 5 de mayo de 2020, cita hasta en 3 ocasiones al profesor Florian Sander, que fue compañero mío de promoción en la Universidad de Harvard. Entonces yo le llamé inmediatamente para saber cuál era la amplitud del entendimiento de la sentencia, la resolución del Tribunal Constitucional alemán. Dijo: Ignacio,
la cuestión aquí no se trata de llegar a una solución, la solución deseada por el Tribunal Constitucional alemán. Lo que tiene que ser consciente el Tribunal de Justicia es de lo siguiente, y es que el Tribunal Constitucional alemán ha de responder a sus propios justiciables. Y su respuesta depende de lo que previamente haya dicho el Tribunal de Justicia en Luxemburgo. Lo que se criticaba en este asunto es que el análisis llevado a cabo por el Tribunal de Justicia fue absolutamente sucinto. Fue como entregar un cheque en blanco, utilizo sus términos, los términos del profesor Sander, un cheque en blanco al Banco Central Europeo. Dice, no se trata de que no dé la razón al Banco Central Europeo, se trata de que haga un análisis pormenorizado, para que el propio Tribunal Constitucional alemán pueda, en su resolución, amparándose en lo que previamente ha dicho el Tribunal de Justicia, convencer a los euroescépticos que plantean el recurso de amparo frente a estas medidas del Banco Central Europeo, ¿no? Y esto me parece que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? La necesidad por parte del Tribunal de Justicia de tomar conciencia de que todo esto es un diálogo judicial, no es una jerarquía. Y en ese sentido también tener la sensibilidad para tratar de la manera debida aquellas materias que probablemente sean muy sensibles en los Estados miembros, ¿no? No me referiré a cuáles son las materias, las tengo identificadas más o menos, pero cuáles son las materias en cada Estado miembro, pero desde luego que tiene que manifestar esa sensibilidad. Al menos ese era el mensaje que compartió conmigo mi compañero. El caso, lo que está claro es que por lo que se refiere al Tribunal Constitucional alemán en esta ocasión, pues el diálogo ha tenido un recorrido más limitado. En otras ocasiones la Comisión nunca ha reaccionado, pero en este caso, pues ustedes también verían en prensa que decidió activar y probablemente de acuerdo con el Ejecutivo alemán poner en marcha el procedimiento de incumplimiento, ¿no? El recurso de incumplimiento previsto en el artículo 258 del Tratado y que permite, insisto, a la Comisión, también a los Estados miembros, pero normalmente a la Comisión, llevar ante el Tribunal de Justicia a un Estado miembro por incumplir las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, ¿no? Insisto, esto era visto probablemente como una afrenta, como una manera, digamos, agresiva por parte de Europa a la hora de enfrentar esta respuesta por parte del Tribunal Constitucional alemán, pero desde luego que fue la acordada por la Comisión. Y lo que les puedo señalar, y eso es lo tanto sorprendente, es el fin de la historia. Veremos si es borrón y cuenta nueva o si se dará esta circunstancia en el futuro. Y es que el 2 de diciembre de 2021 ustedes también verían en prensa cómo la Comisión clausuraba este procedimiento de infracción, justamente amparándose en el reconocimiento por parte del gobierno alemán de la primacía del derecho a la Unión. Decía expresamente, Alemania decreta formalmente que afirma y reconoce los principios de autonomía y primacía del derecho a la Unión y se compromete por todos los medios a evitar situaciones futuras similares, lo cual a mí me deja, en cierto modo, perplejo, porque no sé en qué medida el Ejecutivo alemán puede condicionar la actuación del Tribunal Constitucional alemán. Pero bueno, digamos que la Comisión, por un lado, ha querido establecer o abrir el procedimiento de incumplimiento, de infracción, ¿no?, del 258, y al mismo tiempo, pues, digamos, el clausurarlo rápidamente sobre la base de este compromiso por parte del Ejecutivo alemán. El caso es que aquí es donde termina, en cierto modo, el desencuentro, ¿no?, entre el Tribunal de Justicia y el BBG, ¿no? Veremos cuál es el resultado. Por lo que se refiere a Polonia, la historia, digamos que el episodio es distinto, el desencuentro tiene una naturaleza distinta, ¿no? No se trata de una pugna histórica, tal y como la he relatado, respecto a la primacía o al reconocimiento de la primacía del derecho a la Unión y de la legitimidad del derecho a la Unión, sino que en este caso se trata de una degradación, lo que yo me atrevería a decir como una degradación masiva de las relaciones entre la Unión Europea y Polonia y entre el Tribunal de Justicia de la Unión y el Tribunal Constitucional polaco, ¿no? Por una cuestión que concierne la modificación o la reforma de la magistratura polaca, que la Unión Europea entiende que viola los principios elementales de Estado de Derecho establecidos en el artículo 2 del Tratado. Además, no estamos hablando de una pugna histórica porque todo esto se suscita a partir del año 2018, es decir, que el desencuentro está más limitado en el tiempo, pero desde luego que en este caso todavía no ha concluido, ¿no? Probablemente ustedes también lo sepan. Polonia ha modificado ha llevado a cabo una reforma muy ambiciosa de la magistratura polaca, concerniendo todos los órdenes, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, como el órgano rector de la magistratura polaca, el equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España, y digamos que ello se ha articulado a través de medidas de jubilación anticipada,
medidas de digamos, establecimiento de una sala, esto es lo más llamativo probablemente, el establecimiento de una sala disciplinaria vinculada al Tribunal Supremo, pero igualmente determinada por decisiones últimas por parte del poder político, incluso medidas que llevan a sancionar el planteamiento de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia o este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, la Unión Europea, digamos que ha reaccionado desde un primer momento. He de decir que el primer intento de poner coto a esta situación se intentó sobre la base de lo que se conoce como el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que es el procedimiento, podríamos llamar, político, de censura de la violación de los principios de Estado de Derecho, los principios democráticos más esenciales, que aparece, que se lleva a cabo por parte del Consejo respecto a un Estado miembro en particular. Recordarán ustedes que en la década de los 90 del siglo XX, en 1995-96, se entendió como una amenaza la subida al poder en Austria de un partido, digamos, de cierta ideología extrema, ¿no? Pues a raíz de ello, en el Tratado de Ámsterdam, en 1999, se adoptó justamente este artículo 7 que permite a los Estados miembros en el seno del Consejo, por unanimidad, incluso suspender los derechos de voto de aquel Estado miembro que esté infringiendo los principios de, insisto, Estado de Derecho, dignidad humana, de protección de los derechos fundamentales, principios esenciales democráticos, ¿no? en sustancia, ¿no? El caso es que en este caso tanto se da la circunstancia, estamos en un contexto en el que tanto Hungría como Polonia bloquean cualquier tipo de censura política respecto a uno o al otro, ¿no? De modo que la vía política siempre ha estado bloqueada en los términos que les describo. Por el contrario, lo que es curioso es que, digamos, el Tribunal de Justicia entra en escena en este episodio a través de una cuestión prejudicial planteada por un juez irlandés, que debía dar curso a una orden de detención y entrega, que también ustedes estarán familiarizados con ellos, porque también nos concierne, digamos, a nuestro país de manera muy sensible. Pero la cuestión en este caso planteada por el juez irlandés al Tribunal de Justicia era en qué medida puedo yo dar curso a esta orden de detención y entrega si ustedes en la Unión Europea están cuestionando el respeto de los principios de Estado de Derecho, ¿no? En particular en Polonia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la primera vez, digamos, que Polonia entra en escena en esta situación, digamos, de desencuentro, de desacuerdo con el Tribunal de Justicia, y desde ahí, bueno, pues digamos que se han adoptado más de 20 sentencias que combinan cuestiones prejudiciales, recursos por incumplimiento, en fin, medidas cautelares, también ahora me referiré a ello, y en las cuales pues el Tribunal de Justicia, en primer lugar, lo que ha intentado es sobre todo dejar claro que los principios de Estado de Derecho, los principios recogidos en sustancia en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, son el sustrato de la confianza común entre los Estados miembros. Es decir, que no se puede en ningún momento negociar, transigir con ellos. Y además no solamente es el sustrato de la confianza, sino que es el compromiso más elemental de acceso a la Unión, ¿no? Eso por un lado. Al mismo tiempo ha intentado justificar el porqué, porque desde Polonia no se entiende cómo el Tribunal de Justicia y la Unión Europea pueden entrar a valorar la reforma que ellos hagan de su magistratura interna, ¿no? Lo consideran justamente una cuestión puramente interna. Y aquí la respuesta creo que ya la ha ofrecido anteriormente. El primer juez europeo, el primer juez encargado de aplicar las normas europeas, es precisamente el juez nacional, en virtud del principio de eficacia directa. Es decir, la Unión Europea se ampara en una aplicación descentralizada del derecho. Y en ese sentido el juez nacional tiene una relevancia capital, ¿no? Que establece ese diálogo a través de la cuestión prejudicial del artículo 267 del Tratado, ¿no? Es por ello, es esta la base de legitimidad que a ojos del Tribunal existe para entrar a enjuiciar la reforma llevada a cabo por Polonia respecto a su magistratura nacional, ¿no? Y por otro lado, y en este sentido, pues tampoco quiero entrar en detalle, pero el Tribunal de Justicia, con su jurisprudencia, está estableciendo una serie de estándares de lo que él entiende que deben ser los estándares elementales de Estado de Derecho por lo que se refiere a la independencia judicial. Y esto está sirviendo en muchos estados, y me atrevería a decir también en España, para contrastar los sistemas judiciales nacionales con los principios que está estableciendo el Tribunal de Justicia, ¿no? Es decir, insisto, principios relativos al nombramiento del órgano rector de las magistraturas nacionales, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
insisto. Entonces, digamos que toda esta jurisprudencia se ampara en estos tres flancos, ¿no? El establecimiento de los principios del Estado de Derecho como un compromiso y el sustrato de la confianza común, la legitimidad de la acción de la Unión y del Tribunal de Justicia, por cuanto el juez nacional es el primer juez europeo, y en tercer lugar la definición de todos estos principios que nos ayudan a contrastar la situación en los distintos Estados miembros, ¿no? Y insisto, el antiguo juez del Tribunal General, don Ignacio Ulloa, que nos iba a acompañar pero que se ha excusado en el último momento, ha escrito recientemente un artículo en el que intenta justamente analizar los aspectos importantes de la designación y la nominación relativos al Poder Judicial en España a la luz de los principios establecidos o definidos por parte del Tribunal de Justicia, ¿no? Lo que no voy a entrar en más detalles, simplemente destacarles que, si bien ya he mencionado a lo largo de mi intervención, pues esos distintos instrumentos que permiten al Tribunal de Justicia garantizar, como reza el título de la conferencia, que la Unión Europea se comporte como una unión de derecho, me he referido para ello a la cuestión prejudicial, me he referido también a los recursos de incumplimiento, podría hablarles del control jurisdiccional que lleva a cabo sobre todo los actos de poder de la Unión, en definitiva. También digamos que el desencuentro con Polonia ha activado una serie de mecanismos previstos en los tratados, pero que hasta ahora no habían tenido tanto recorrido, como es, por ejemplo, la adopción de medidas cautelarísimas, ¿no? El Tribunal de Justicia ha llegado a adoptar autos en virtud de los cuales ha determinado la ineficacia de las medidas adoptadas a nivel nacional por Polonia relativas a la reforma de la magistratura. Es decir, el propio tribunal ha dejado sin eficacia todas estas medidas a nivel nacional, ¿no? Es la primera vez que ocurre, ¿no? Y después también ha adoptado otras medidas que hasta ahora pues quedaban digamos relegadas en todos estos mecanismos procesales a los que me refería, como es la imposición de multas de elevada cuantía en los supuestos en los que no se respetara lo establecido por las medidas cautelares. Lo han visto recientemente, hace unos meses, en prensa, ¿no? La imposición de 1 millón de euros a Polonia por cada día que pasara sin suprimir la sala disciplinaria definida en el seno, digamos, del Consejo Rector de la magistratura polaca, ¿no? Lo que quiero decir es que también todos estos episodios pues están sirviendo para desplegar, digamos, un mayor abanico de mecanismos procesales que hacen, en definitiva, pues que el Tribunal de Justicia pueda reaccionar en el sentido que les he relatado, ¿no? El último, voy a hacer mención muy breve no quisiera extenderme en el tiempo, pero vamos, simplemente destacarles que el último episodio, el último relato en toda esta historia, digamos, de desencuentros en este caso ya no es solamente con Polonia, sino también con Hungría, pues deriva del asunto en el cual tanto Hungría como Polonia han intentado impugnar ante el Tribunal de Justicia el reglamento de condicionalidad presupuestaria, ¿no? Es decir, la Unión Europea justamente en diciembre de 2020 adoptó un reglamento en el que subordinaba la concesión de los fondos europeos, en particular los fondos Next Generation, de los que todos también ustedes estarán al corriente, subordinada al respeto justamente de los principios elementales establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, ¿no? Y esto ha sido impugnado por Polonia y por Hungría justamente por entender que es una manera de socavar el procedimiento establecido en el artículo 7 al que me refería anteriormente. Es decir, lo que ustedes no han conseguido a través del artículo 7 previsto en los tratados, están intentando conseguirlo a través de este reglamento de condicionalidad presupuestaria. En fin, solamente relatarles que el Tribunal de Justicia, en una muy reciente sentencia de hace 3 semanas, básicamente pues constató respaldó la legalidad de este reglamento de condicionalidad presupuestaria, que que es un instrumento muy importante, sobre todo para no poner en manos de aquellos países, de verdad que lo intento poner en los términos más neutrales posibles, pero aquellos países que a ojos de la Unión Europea no respetan los principios de Estado de Derecho, pues en fin, condicionarles al menos su actuar desde el punto de vista económico. En fin, quiero concluir, porque creo que he sobrepasado los términos acordados con el secretario de la Academia, haciendo las siguientes 4 reflexiones. La primera es la que confío en haberles trasladado, aunque digamos que el ámbito es desde luego lo más selecto, pero también es limitado en el tiempo, haberles trasladado cómo la Europa que todos conocemos hoy en día es también resultado de una innovación jurídica que se produce en los años 60 en Luxemburgo, ¿no? Que desarrolla el Tribunal de Justicia, sobre todo sobre la base de estos principios de primacía y de efecto directo, ¿no? En los términos que les he descrito, ¿no? La Unión Europea, a fin de cuentas, no deja de ser una conjunción inédita
una maravillosa creación, han escrito, resultante de una conjunción inédita de intergubernamentalismo y supranacionalidad. Y yo creo que en eso justamente está el valor de la Unión tal y como la conocemos hoy en día, que nos permite conjugar de alguna manera tanto la narrativa europea, que es la que he intentado enfatizar en mi exposición de hoy, con la narrativa nacional, que en ocasiones cuestiona todos estos principios elementales sobre los cuales se construye la acción de la Unión, ¿no? Al mismo tiempo, lo que me gustaría decir es que todos estos, a mi modo de entender, creo que todos estos episodios, estas tensiones que hemos podido presenciar en los últimos meses y que también he relatado, pues digamos que han de suscitar una preocupación legítima, pero también medida, ¿no? A mí, en cierto modo, pues también intento establecer, por mis estudios en Estados Unidos, siempre establezco paralelismos con el sistema norteamericano, y estas tensiones, digamos, federales también existen en un Estado plenamente federalizado, incluso desde el punto de vista político, y igualmente ocurren en España, igualmente ocurren en Alemania, ¿no? Es decir, todas aquellas comunidades políticas, si se puede decir de esta manera, que aspiran a esa federalización, no digo desde el punto de vista político en la Unión Europea, pero sí desde el punto de vista jurídico, pues dan lugar a este tipo de tensiones, ¿no? Entonces creo que hasta ahora, francamente, todo se había articulado a través digamos, de una legítima o de un desarrollo de una lealtad constitucional que en pocas ocasiones ha dado episodios de desencuentro. Probablemente últimamente se están dando, pero que también creo que la Unión Europea dispone de medios como para poner un buen, digamos, volver a la senda del entendimiento, ¿no? Con las jurisdicciones constitucionales nacionales, y sobre todo teniendo en cuenta, a mi juicio, lo que debe ser un imperativo también para el Tribunal de Justicia, como es la necesaria sensibilidad de aquellos ámbitos que puedan tener una mayor importancia a nivel nacional, en cada Estado miembro con su propio ámbito, ¿no? En fin, creo que todos son estos los aspectos que digamos que había previsto compartir con ustedes. Insisto en reiterar mi agradecimiento a la Academia Madridense del Notariado por haberme acogido en el día de hoy, sobre todo por tener la sensibilidad de introducir en su programa anual un tema sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que me parece capital. Y confío, en definitiva, en haber ilustrado un tanto cómo la Unión se construye a través también del derecho, y cómo, sobre todo, es el único instrumento del cual dispone la Unión para acometer los fines que los tratados le encomiendan. En ese sentido, la Unión Europea se comporta, como reza el título, como una unión de derecho desde sus orígenes en los años 50 del siglo XX. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. La conferencia ha resultado no solamente ilustrativa, sino amenísima, y la idea me parece desde el principio muy exacta. Esa unión que nació con fines económicos, al final lo que es, o lo que trata de ser, es una unión jurídica. Y creo que esto es muy positivo para aquellos que nos sentimos juristas. Yo recuerdo aquí la conferencia que dio un maestro como era Carneluti en los años 50, y su afirmación de que el objeto del derecho es someter la economía a la ética. Y efectivamente, en la unión jurídica tienen que tener cabida precisamente estas consideraciones éticas, no solamente las económicas. Y en la medida en que es una unión jurídica, se producen, como muy bien dices, las tensiones que tienen su lógica, pero que es de esperar que efectivamente entre todos rememos para que esa unión, con sus fricciones y con sus dificultades, fructifique. Porque además, en los tiempos que corren, recordaba hace algún tiempo en la medalla de este colegio, y está ahí Carlos Bru, que ha sido eurodiputado europeo en primera fila, que tal como están las cosas tenemos que abogar por Europa, más Europa. Muchas gracias por todo.